Enseguida, recién Flor dio una de las claves. ¿Qué va a pasar con la inflación? Les voy a contar, de acuerdo a los cálculos de la administración, cómo podría estar llegando a octubre. Pero enseguida, antes quiero empezar con algo. Gracias, Flor, ante todo. No. Antes quiero empezar con algo que está ocurriendo, que ocurrió en estas horas en el Senado de la Nación. ¿Otro intento de buscar impunidad por parte del kirchnerismo? A ver, vamos a poner la foto del protagonista. Lo conocemos muy bien al senador José Mayans, el jefe del bloque kirchnerista en el Senado. Ustedes saben que esta semana comenzaba a tratarse los distintos proyectos de ampliación de la Corte Suprema. Entre ellos, uno que dio que hablar, el del senador Juan Carlos Romero de Salta. Enseguida vamos a hablar de eso. Hoy, en este contexto de tratamiento de los proyectos de ampliación de la Corte, el senador José Mayans propuso, para sorpresa del resto de los senadores, que fueran destituidos los 3 jueces actuales de la Corte Suprema de Justicia. A ver, para decirles lo que esto significa, primero hay que decir que José Mayans no habla si Cristina no autoriza lo que vaya a proponer en términos judiciales y sobre todo con relación a la Corte. Para seguir entendiendo lo que propuso José Mayans, hay que decir que en concreto el kirchnerismo ya intentó esto antes, con un juicio político a los miembros de la Corte para el que no tenía los números, pero que generó lo que el ahora ex juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, considera el peor ataque que haya recibido ese tribunal, que es el máximo tribunal de Argentina, por parte del poder político, entonces del gobierno de Alberto Fernández, pero que sabemos que en estos sentidos era comandado por Cristina Fernández, que yo le decía la vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Ahora bien, yo ayer hablé con el senador Juan Carlos Romero, que tiene un proyecto para ampliar la Corte, concretamente a 7 miembros, y yo le preguntaba, doctor, senador, ¿no es riesgoso volver a cambiar los miembros de la Corte? Y él me confió que esto no tenía que ver con una cuestión jurídica, que su planteo de ampliarla a 7 miembros a la Corte tenía que ver con un tema político. ¿Por qué le digo? Porque acá lo que hay que destrabar, me dice, es poder lograr las mayorías. Concretamente por esto que me contestaba en la entrevista que le hice, y luego les explico cómo lo conecto con lo de hoy de Mayans. Aunque suene como cuestionable en esta época, no hay forma de nombrar jueces si no hay un acuerdo entre oficialismo y oposición. No digo mañana, pasado, en algún momento. Claro, él me decía, como no se puede destrabar las mayorías, para que haya una mayoría, yo propongo ampliar a 7 miembros la Corte para que en la negociación, por lo que significa poder nombrar un juez, terminen estando distintos sectores de acuerdo para lograr el consenso, por el simple hecho de que si no hay acuerdo entre oposición y oficialismo, no puede haber una decisión finalmente para ocupar un cargo en la Corte. El ejemplo lo tenemos claro y es reciente, los doctores García Mansilla y Lijo, que no obtienen la mayoría que esperaba el gobierno. Ahora, amigos, ¿saben qué significa lo que hizo hoy José Mayans? A sabiendas de esto, de que no hay posibilidad de nombrar un juez en la Corte, ni de ampliar la Corte, ni de nada sin acuerdo con el kirchnerismo, lo que está diciendo Mayans son las condiciones de Cristina para acordar lo que sea en términos de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que quiere Cristina es lo mismo de siempre, es descabezar el tribunal, porque lo que ella necesita es la impunidad, más ahora que nunca. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Entonces, lo que acaba de pasar en el Senado con la propuesta de José Mayans es lo mismo de siempre, la búsqueda de la impunidad por parte de Cristina Kirchner. Dicho esto, amigos, insisto, enseguida les voy a contar en qué condiciones podría llegar el gobierno a octubre. Este es el verdadero boleto electoral del gobierno de la economía, lo sabemos todos, pero les voy a contar enseguida eso.
Ahora vamos a ver, bueno, ya en el pase con Juan Pablo Barsky vimos una de terror, ¿no? No una película, realidad de terror. Y todavía lo que viene, la trágica historia de Diego Maradona, ni más allá de la vida lo dejan en paz. Esta es de dibujitos. A ver, también es información de nuestro programa, de Siempre Más. El gobierno a esta hora niega que el dibujito de la polémica Tuttle Twins esté confirmado para ser emitido en la señal Paca Paca desde julio. La respuesta que me dieron: está todo en revisión. Respuesta oficial para esta controversia que se desató en la tarde con respecto al contenido de Paca Paca. A ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la versión del tráiler de la señal Paca Paca, ya en el gobierno libertario, indicaba que esta serie, creada concretamente por Conan Boyack y que promueve el libre mercado, iba a ser parte de la programación de julio para el canal que está destinado a chicos menores de 12 años y que en el propio tráiler dice concretamente sin bajada de línea ideológica y poniendo en foco los valores. Acá está. Esto dice exactamente el tráiler donde presentan la programación de julio para Paca Paca, pero la controversia vino porque precisamente esta serie en dibujitos mostraba otra cosa. Acá no se trata de si uno coincide o no con la ideología que muestran los dibujitos. Se trata de si en una señal pública puede haber bajada de línea para los chicos tratando de influenciar su modo de pensar. Y esto, independientemente de la ideología que sea, es incorrecto. Entonces, sería lo que siempre le criticamos al kirchnerismo: adoctrinamiento. A esta hora, el gobierno dice que no está confirmado este dibujo animado y que está todo en revisión en medio de la controversia que se generó por esta cuestión. Insisto, cuando se trata de materiales para niños, cuando se trata de medios públicos, no debe haber adoctrinamiento de ningún color político. A esta hora, el gobierno dice que está en revisión, que no está confirmado este dibujo animado que quedó de lleno en la controversia. Como les decía, tenemos varios temas. La verdad que todo el día trabajo para tratar de tener de alguna manera un ángulo. Casi nunca hay varios ángulos como hoy. Por eso es que les decía que quería ir por tema. Y el escenario económico es uno de esos temas del día, amigos. Voy a mostrarles lo que sería, te pido, Flor, que me acompañes, porque, y a Flor Donovan también le pido que me acompañe. Tengo dos Flores, una en la producción y otra en la mesa. Tengo lo que sería el estado de la economía en octubre de acuerdo a los cálculos que se hacen en la administración Milei. ¿Cómo podría estar llegando la economía a octubre? Inflación en 1%, ahora amplío. Economía creciendo a más del 6%. Riesgo país en 500 puntos o menos. Para los entendidos, un par de posteos del ministro de Economía en la tarde de hoy, que no voy a poner acá porque son demasiado técnicos, pero sigo. ¿Cuál es el debate en este momento? Y acá tiene que ver con lo que nos acaba de contar Flor. El debate en este momento para los analistas, para muchos de ellos, es que el gobierno debería estar acumulando reservas, sobre todo teniendo en cuenta, y esto lo hablamos ayer con Flor también acá, que el fondo tiene una meta de acumulación de reservas. Ayúdame en esto, Flor. La acumulación de reservas de acuerdo al Fondo Monetario que tendría que lograr el gobierno, ¿cuál es? El gobierno debería estar comprando unos 5.000 millones de dólares a junio y con los 1.000 millones que captó hoy le van a faltar 4.000 y de esos 4.000 se presume que está a punto de cerrarse un préstamo con bancos internacionales por 2.000
con lo cual de los 5.000 todavía quedaría corto en unos 2.000. Claro, y cuando uno le pregunta a distintas fuentes del gobierno sobre este tema, les inquieta mucho menos que a los analistas. Te pido que me la dejes a Flor, así podemos un poco, déjamela, ahí estamos las dos. No, Flor, porque hay una situación clara que los analistas hacen hincapié en esto, pero al gobierno parece no inquietarle. Y lo que ellos leen en la salida al mercado de hoy es que esto es la señal para demostrar que Argentina podría estar en condiciones de alguna manera de enfrentar, saliendo al mercado, los vencimientos de capital de la deuda. Entonces contraponen salida al mercado contra la idea de la acumulación de reservas. No sé si compartís este criterio, Flor. El plan del gobierno cierra si hay sí o sí financiamiento en el mercado de deuda. Porque si vos no estás acumulando reservas, en principio, comprando dólares en el mercado de cambios, como está pasando hoy, vos necesitas de alguna manera ir haciéndote de los dólares para pagar los vencimientos. Argentina el año que viene tiene vencimientos importantes, siempre en enero y julio tiene vencimientos de bonos, más los vencimientos que hay todavía con el Fondo de Intereses y demás, y organismos internacionales. Con lo cual, sí o sí, necesita acceso a los mercados internacionales de deuda. Este es un primer paso, un buen primer paso para decir, ¿funciona o es suficiente? No, hay que seguir viendo, pero es el primer paso. Entonces, a partir de este tema, que el gobierno espera, que esto que te contamos hoy, que te adelantamos ayer, que en estas horas el presidente consideraba un éxito total esta colocación de bonos, es la señal que el gobierno espera dar en función de poder cubrir los vencimientos de deuda saliendo al mercado. Y la idea es que ya con las cotizaciones en suba de los papeles argentinos, estaría bajando el riesgo país de los 650 puntos que está hoy. Dicho esto, ¿qué le escucharon decir en privado al ministro de Economía sobre la inflación? Y acá me meto con el otro gran punto que yo les daba en el cuadrito de situación para octubre. En este contexto, la inflación solo puede bajar. A esta hora no descartan que la inflación de mayo esté comenzando con 1. Bueno, no tengo que decírselos, pero lo voy a decir. Inflación es igual a más pobreza. Por lo tanto, menos inflación redunda, obviamente, en estos dos indicadores tan fundamentales como son pobreza e indigencia. ¿Y qué es lo que están calculando? Que si mayo quiebra el 2, puede terminar el año arrancando con 0 la inflación. O sea, a esta hora estaría cambiando los cálculos el gobierno acerca de cuándo empieza con 0 la inflación. ¿Lo esperaban para el año que viene? Si en mayo quiebra el 2 la inflación, esperan que el año termine con un indicador empezando en 0. Esto es información concreta de cómo sería el estado de la economía en el mes de octubre, en lo que estaría esperando en sus cálculos la administración Milei. Amigos, hoy, hace un ratito nada más, ustedes escucharon la charla escalofriante que tuvimos con uno de los abogados, el doctor Russo, uno de los abogados del estudio de Fernando Burlando. Esta tarde yo pude hablar en Radio Rivadavia con Burlando concretamente y le pregunté en específico sobre cómo había sido el momento en que le mostraban a la doctora Julieta McIntosh el tráiler, la prueba que de alguna manera la dejaba acorralada, totalmente acorralada. Luego de haber hecho una defensa diciendo que se trataba de una campaña prácticamente mediática en su contra. Y Burlando detallaba así ese momento, que no pudimos ver nosotros, pero sí ellos.